que flor tiene que tener flores. Flor, María, Guerrero, Guerrero. Bueno, en mis tiempos libres tendría que sacarlo directamente para irme a visitar a mis familias o irme a la playa, y si no, paso siempre haciendo. Digamos, un tiempo libre, si me quedo en casa, no paso viendo televisión, porque siempre estoy activa viendo mis plantas, siempre estoy preocupada por las cosas que hay. O sea, en ese tiempo libre no es libre, porque siempre, para ser libre solamente cuando digo yo, hoy me voy a ver a mi mamá, o me voy para donde un hijo, o me voy donde alguna amistad. Me encanta porque de mi mamá, porque ella es mi madrecita y me siento tan orgullosa y de estar con ella ese rato, feliz de compartir ese rato con ella. Si es para donde un hijo, feliz también porque comparto con mi hijo. Si es para donde una amistad, también me siento feliz porque conversamos de muchísimas cosas, compartimos muchas cosas, porque amistades que las siente uno desde el corazón. Entonces, ese rato libre lo paso feliz cuando voy a esas partes. A la playa muy poco porque no me gusta bañarme en el mar, pero sí me gusta cuando vamos en familia, en un tiempo libre, ir en familia me encanta solo para ir a cocinar. Me encanta porque pescado que lo saquen y de una vez a la manteca, sí, para freírlo y comerlo de una vez. La cocina siempre. Al menos de mi mamá, lo mismo. Si hay algo, lo cocinamos, lo compartimos, me encanta. En la cocina me gusta todo, pero favorito para mí, comer el gallo pinto. Mi mamá y mi abuelita, desde niña, porque yo soy la mayor, entonces mi abuelita y mi mamá, siempre cuando preparaban algo, yo estaba siempre ayudando para aprender, porque me encanta la cocina. Amo siempre, por eso amo los adultos mayores, los abuelitos, los amo. Me encanta la cocina, me encanta. Flor del fogón. No con tía Florita. Pero cuando vamos a cocinar, el fogón de la abuela, cuando ocupamos para alimentación, aquí mismo en el hogar, utilizamos natural. Solo cortamos y llevamos. En el año 1983. En aquellos tiempos Palo Seco era puras montañas, no había nada lo que hay ahora. Para entrar en una montaña donde no hay nada, fue muy difícil. Bueno, nosotros, la historia de nosotros fue muy difícil porque mi papá fue muy enfermo. Entonces vivimos bastante crisis, pasamos bastantes necesidades, pero los sentíamos satisfechos de que mi madrecita, en las pobrezas, ella utilizó las comidas que ella aprendió de mi abuelita, esas comidas del campo. Entonces siempre los alimentábamos con esas comidas ricas. Vivimos en la playa, utilizamos mucho el coco, el aceite de coco, la leche de coco, los mariscos, pescado, todo lo que pudiéramos comer cuando vivimos en la playa. De ahí nos criamos, gracias a Dios, al lado de mi madrecita, mi papá, nos criamos todos. Ninguno sacamos la secundaria, todos solo la primaria. Siempre orgullosos de esa educación a base de las pobrezas que mi madre y mi papá nos dio en el campo, porque siempre nos criamos en el campo. De ahí ya yo soy la mayor, ya me casé, y ahí ya todos mis hermanos empezaron a hacer cada uno su vida, y entonces ya quedaron mis viejos solos, y ahora pues gracias a Dios ya todos tenemos nuestras familias, porque todos mis hermanos tienen sus hijos, yo tengo los míos, y mi madre orgullosa de sus nietos, bisnietos, que eso es lo que tiene mi viejita, porque es una señora tan especial, mi santa madre, y agradecida con Dios de haberlos dado a esa madre a base de las pobrezas, de haberlos sabido criar en el campo, de habernos enseñado la riqueza grande que hay en el campo. Porque de ella se utiliza el ayote, la flor, esto que le llamamos quelite. Esto es muy rico en picadillos.
Mismo para el consumo, para el fogón de la abuela, y para lo que se prepara, que todo sea natural. Hicimos el ranchito y seguimos aquí trabajando hasta que llegó el momento de poder lograr a los años, de llegar a ver ya agua potable, ver una carretera, que la luz, entonces muchísimas cosas a comparación a cuando nosotros llegamos. Ha cambiado un montón, ¿no? Ya son 40 años de que nosotros entramos aquí a estas propiedades. En ese tiempo, en estas propiedades, entramos 28 familias, por el motivo de que esto lo negoció el IDCO, que en ese tiempo era el IDCO, no era el INDER, ni el IDA, y lo negoció con el dueño de estas propiedades. Esto, si no me equivoco, son 1000 hectáreas, todo palo seco. Y entonces negociaron el dueño de esta propiedad con IDCO para darnos a las familias que no teníamos a dónde vivir. En esa época 28 familias que entramos. Ahorita en la actualidad vemos 5. Los demás son familias nuevas, porque en aquella época la mayor parte vendieron, se fueron, vinieron nuevos. Juntábamos agua de la quebrada, ahí lavábamos, en esa quebradita, esa que tenemos ahí, esa quebradita, porque no había agua potable. Caminábamos hasta afuera por un caminito, no había carretera. En ese tiempo no había bus, lo que había eran carros para ir a Puerto Jiménez, a la clínica. No había clínica, la clínica era una casa donde los médicos ahí atendían. Se venía la noche, había que venirse por ese caminito caminando oscuras. Oscuras porque no había luz, no había nada. En tiempo de invierno era tan difícil porque los ríos, esos ríos, la Conte, el río Tigre, el río Agujas, esos ríos crecían, no habían puentes. Entonces uno llegaba allí, a ese río, y tenía que esperar, tal vez un poco de familia que andábamos en Elevais, esperar que vaciara ese río y nos pasaban en un cargador hacia el otro lado y camine. Tal vez en el siguiente río había alguien, tal vez un carrito por allí. Entonces ese carrito nos encaminaba y ahí siga caminando. Así era la vida de antes. Wow. Llamábamos antes a, que muy antiguamente la usaban los abuelitos, una guaricha. Guaricha era una lata de sardina de la grande. Una lata de sardina, entonces le pegaban un palito, le pegaban esa lata de sardina y le ponían un cabito de candela para que esa lata protegía el viento, que no apagara ese pedacito de candela. Entonces uno con esa guaricha se alumbraba, en lugar de foco, en lugar de otras cosas para alumbrarse. En esas épocas no había luz, no había agua potable, no habían carreteras, no había escuela. La escuela era un ranchito, ahí cursó el año mis hijos mayores, Jenny, Douglas, Nidia, fueron a esa escuelita que era un ranchito. Entonces ha superado mucho, de aquellos tiempos que era un ranchito, pasó a ser una escuela, después normal, ya una escuelita, y ahora pues tenemos mejor. No había un comedor, porque en esa época no había comedor. Ahora pues hay un comedor bonito. La escuelita está cerrada de malla. Gracias a Dios a las juntas que han trabajado muy bien y los maestros, los educadores han trabajado muy bien. Y esa escuelita ha prosperado. Y esperemos que el día de mañana no sea esa escuelita como está, sino que sea mejor todavía. Ese salón que tiene la escuela es algo que ha superado para las actividades de los niños, para el tiempo de fiesta de los chiquitos. Deseáramos lo mismo. Bueno, yo en mí deseo que esta comunidad llegue a ver un salón grande, llegue a ver cosas recreativas para los jóvenes, los niños, una plaza iluminada, un EVAIS que sea mejor como el que hay. En esa época no había un EVAIS, ya tenemos ese EVAIS. Es una maravilla porque una vez por mes vienen los médicos. Entonces uno ve de aquellos tiempos
que había que ir una vez por mes a Jiménez a que el doctor lo viera en una casita, porque era donde lo veía, ahora una vez por mes vienen a la comunidad. Entonces es algo que ve uno la diferencia de aquellos tiempos ahora. Ya ha crecido un montón, hay más familias, porque hay más familias. De hecho, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo está Palo Seco ahora? Verlos a ustedes. El suelo ahorita de Palo Seco, como era, como es ahora, y lo que queremos, ¿verdad? Para el día de mañana.